Saludos, querida iglesia, es un privilegio poder llegar al último día de este año y poder estar juntos en esta transmisión, estudiando, meditando en la palabra del Señor. Dios ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, nos ha sostenido a pesar de las circunstancias difíciles que hemos estado viviendo, pero por su gracia hemos llegado al final del año, hemos llegado a este último día y yo espero que este tiempo pueda ser de profunda bendición, de profunda edificación para todos nosotros, de aliento, de ánimo para terminar este año de la manera que el Señor nos ha indicado. Este año nos ha enseñado que todo es efímero, que lo que hoy es, mañana no forzosamente es, que el trabajo que hoy tengo no forzosamente mañana lo tendré, que la salud que hoy tengo no forzosamente mañana la tendré. Todos hemos aprendido de una manera difícil algunas cuantas lecciones en este año. Y tenemos dos opciones: pensar del año como el peor año de mi vida, o como muchos dicen, hay que borrarlo del calendario y que no cuente por lo terrible que ha sucedido, o aprovechar las lecciones que este año nos ha dejado. Aprovechar las lecciones que el Señor nos ha querido dar a través de este tiempo. Muchos hemos perdido seres amados, muchos han perdido el trabajo, muchos han tenido que cerrar sus negocios, muchos están sufriendo para llegar al fin de mes debido a la situación tan crítica económicamente hablando. No podemos negar que ha sido un año difícil, no podemos negarlo. Pero tampoco podemos negar que este ha sido un año en el que Dios ha movido las cosas de tal manera que nosotros voltemos nuestro rostro a Él, busquemos de todo corazón su rostro, su dirección, y dejemos que Él haga de nosotros lo que Él quiere hacer. Tenemos dos opciones para terminar este año. La primera opción es terminar este año en absoluta desesperación, pensando y sintiendo que todo está perdido, que no valió la pena y que por lo que parece el año que viene no será muy diferente, al menos por lo menos la primera mitad del año. Y entonces dejar que nuestras emociones nos controlen y nos pongan en una situación de pánico y nos pongan en una situación de desesperación que no nos deje funcionar y que nos tenga sumidos en una depresión terrible. O podemos tomarlo de la otra manera, creyéndole a Dios. Terminar el año con fe, terminar el año creyendo que todo lo que Dios ha prometido en su palabra para nosotros se cumplirá tarde o temprano. Así que esta tarde me gustaría que podamos analizar esta segunda opción. Y hay una historia que me encanta. Cuenta una historia que el pastor Jorge Mueller de Bristol, Inglaterra, pues se hizo famoso por la atención que él le dio a los niños huérfanos. Construyó un hogar para niños donde se refugiaran y educaran cientos de ellos. Lo que caracterizaba la vida de este hombre, de este pastor, fue su fe. Él tenía una fe inquebrantable, él tenía una fe inamovible que se demostraba cada vez que tenían una situación complicada. Cuenta la historia que una mañana los niños del orfanato se reunieron alrededor de las mesas como de costumbre para desayunar, pero esta vez no había nada en la mesa más que cucharas, platos y vasos vacíos. No tenían nada para comer. Entonces el pastor Mueller dijo: vamos a dar gracias a Dios por lo que vamos a recibir. Entonces todos inclinaron la cabeza con reverencia y apenas habían terminado de orar cuando alguien llamó a la puerta. Era el lechero. Su carro se había averiado en la puerta del orfanato y este hombre entendió aquello como una señal de parte de Dios de que debía dejar la leche para el beneficio de estos pequeños. Dice la historia que mientras, y esta es una historia verídica, dice la historia que mientras descargaban la leche y la metían al orfanato, llegaron de la panadería con un lote completo de pan que había salido defectuoso y no lo podían vender. Pero estaba el pan en perfectas condiciones, así que decidieron donarlo a los niños de este orfanato. Y de esta manera, todos esos niños que estaban en aquel lugar pudieron desayunar aquel día. Este hombre demostró su fe.
En su vida, en su ministerio, demostró el poder de la oración y el poder de la fe. Y esta tarde me gustaría que podamos descubrir a la luz de lo que dice Hebreos, capítulo 11, versos 1 al 40, algunas lecciones que este pasaje nos da sobre la fe, de tal manera que podamos terminar el año creyéndole a Dios, creyendo en las promesas que Dios nos ha dejado, para que entonces éstas puedan fortalecernos, animarnos y podamos empezar un nuevo año de una manera diferente. 5 cosas muy rápidamente, muy brevemente que quiero compartir con ustedes. La primera, creer cuando no lo veo. ¿Qué dice el pasaje? Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, la fe es la conciencia de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Cuando analizamos el capítulo anterior de Hebreos, Hebreos 10, el autor de Hebreos termina el capítulo diciendo que nosotros somos del grupo de los que tienen fe. Está hablando de nosotros, de la iglesia, está hablando de ti y de mí, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y está hablando en el sentido de tener una plena confianza en que las promesas de Dios se cumplirán tarde o temprano en nuestras vidas. Observen lo que dice Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? La fe entonces es un regalo de Dios que da inicio a la obediencia. Si Dios prometió algo, Él lo cumplirá. Experimentar a Dios lo que va a provocar es que nuestra fe aumente y que le creamos a Dios, y entonces eso nos lleve a actuar de una manera diferente. Tal vez este año realmente ha sido muy difícil para ti. Tal vez este año ha sido muy complicado para ti, pero las promesas del Señor siguen vigentes y tú tienes 2 opciones, o creerlas o no creerlas. Y cada una de las decisiones tendrá su propia repercusión, su propia consecuencia. Si tú decides creer, entonces tendrás una vida con menores preocupaciones. No estoy diciendo que se van a ir las preocupaciones, pero sí estoy diciendo que cuando uno pone su fe y cuando uno le cree a Dios, entonces vivimos en una actitud de esperar lo que Él ha prometido para mí. La fe es un regalo de Dios que da inicio a la obediencia. Tú tienes que saber que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Y entonces tu fe aumentará. Dice una historia que un hombre iba paseando en una excursión y de pronto cayó accidentalmente en un barranco, pero alcanzó a sujetarse de una delgada rama y entonces comenzó a gritar hacia arriba: ¿hay alguien que pueda ayudarme? Estaba desesperado y gritó una y otra vez hasta que de pronto vio que el cielo se abrió. Y una voz del cielo le dijo: yo puedo hacerlo, hijo, pero debes tener fe. Primero, tienes que soltarte de esa rama. Entonces este hombre, ahí luchando por saber si podía creer o no en esa voz que escuchaba, de pronto empezó a gritar: ¿hay alguien más arriba que me pueda ayudar? A veces las circunstancias complicadas, difíciles, nos hacen pensar que Dios no va a responder, que Dios no va a hacer nada, que Dios no está haciendo nada. Pero Dios sigue trabajando y tú tienes 2 opciones: soltar la cuerda o no soltarla. Seguir aferrándote a la cuerda con tus propias fuerzas o soltarla y dejar que Dios haga su voluntad. Tal vez este año ha sido difícil, pero Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una de sus promesas. ¿La crees? ¿La crees en medio de tu crisis económica, en medio de la crisis de salud que se vive en tu familia, en medio de la crisis que se vive en la empresa donde trabajas o en el negocio que ya no pudiste volver a abrir? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está contigo? Porque si tú lo crees, entonces vas a levantar la cabeza y vas a caminar hacia el frente siguiendo los pasos del Señor y dejando que Él haga lo que quiere hacer. Créele a Dios, no solo creas en Él, créele a Él porque Él está allí y aunque no lo veas, Él no te dejará. Cree
A veces pensamos que nada está pasando y que nada va a pasar. Cuando no veas que nada pasa, cuando no veas que nada cambia, sigue creyendo en Dios, sigue confiando en sus promesas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Primera cosa, cree cuando no lo veas. Segunda cosa, obedece cuando no lo comprendas. Obedece. Lo que decíamos hace rato es que la fe nos lleva a la obediencia. Si yo le creo a Dios, voy a hacer lo que Él dice que debo hacer. Vean lo que dice el verso 8 de Hebreos. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta de esto? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, pero no le dijo a dónde quieres que vaya. Y me imagino a Abraham con una incertidumbre pensando, híjole, ¿y a dónde habrá que ir? Es decir, ¿para dónde tomo camino? ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Para el este? ¿Para el oeste? ¿Para dónde voy? La cosa es que él obedeció. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿De qué manera le creyó a Dios? Observa las siguientes cosas que son muy interesantes. Abraham tenía una historia de una relación personal con Dios. Eso en primer lugar. De ahí funciona todo, de ahí parte todo. Él tenía una íntima relación a través de la cual se comunicaba con Dios constantemente. Y entonces Abraham creyó que esa impresión era la voz de Dios. En primer lugar, Abraham escuchó una voz. ¿Era la de Dios? No lo pudo ver. Él sabía que era la de Dios porque tenía una relación y entonces creyó que esa voz era Dios diciéndole, ve a esta tierra. Segunda cosa, Abraham creyó que si Dios lo decía, ese lugar al que lo estaba mandando era el lugar al que debía ir, era el lugar que existía. Tercera cosa, Abraham creyó que Dios lo protegería en el camino y después al llegar a ese lugar. Abraham creyó que Dios le mostraría el lugar a su manera y en el momento oportuno. Abraham creyó que la promesa de Dios de darle la tierra se cumpliría sin duda alguna. ¿Por qué? Porque todo parte de la relación que Abraham tenía con Dios. Si tú tienes una relación con Dios íntima y personal, entonces estás listo para obedecer lo que Él diga que haga. A veces dirá cosas que a nosotros nos suenan incomprensibles o nos suenan que no es lo que yo haría. Pero si tú decides obedecer a Dios, seguramente vas a hallar bendición en la obediencia. Siempre hay bendición en la obediencia. Y esta es la clase de fe que impulsa la obediencia. ¿Por qué? Porque es probada. Una fe que no es probada es una fe que no funciona, que no sabemos si sirve. Cuando la prueba llega es cuando necesitamos creerle a Dios. La fe activa, la que hace hazañas por Dios, es siempre una cuestión de obediencia que nace de la relación íntima y ferviente que tenemos con Dios. La fe debe ser suficientemente fuerte para obedecer, aunque Dios nos mantenga en la oscuridad acerca de algunos detalles que nos gustaría que nos dijera. Si mi fe es lo suficientemente fuerte, entonces yo podré obedecer. Ahora, ¿cuánta fe se necesita para vivir una vida de obediencia? Un poquito así, dice la Biblia, como una semilla de mostaza. Muchas veces en la vida tendremos que enfrentarnos a cosas que no somos capaces de entender, pero aún en esas cosas podemos confiar en Dios y en su propósito para nosotros. ¿Por qué Dios permitió que el mundo viviera una pandemia como esta? Bueno, yo podría decir que uno de los propósitos principales es que volteáramos nuestro rostro a Él, que dejáramos de estar distraídos en cosas que son banales y que no tienen relevancia para la eternidad y que nos concentremos en lo que es verdaderamente importante, en Dios, en tu familia y en tu vida espiritual. Luego,
de ahí puede desprenderse una lección particular para cada uno de nosotros, según nuestras circunstancias, según nuestra situación. Pero cuando tú te enfrentes a circunstancias complicadas, créele a Dios y obedécelo. Obedécelo en todo, obedécelo en vivir una vida de santidad, cultiva una relación íntima y personal con Él de tal manera que cuando llegue el momento difícil estés listo para lo que Él quiere que tú hagas. Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los caminos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que nosotros creemos que es lo mejor, no forzosamente lo es, pero lo que Dios dice que debemos hacer, eso es lo que debemos hacer, porque allí habrá bendición. Él sabe todo el panorama completo, y lo que podemos hacer es obedecer. La obediencia es una demostración de una fe creciente, viva, ferviente. Esa es la obediencia. No obedezco por la coherencia o la lógica de la instrucción, sino porque confío en quien la ha dado. Anota eso. No obedezco por la coherencia o la lógica de la instrucción, sino porque confío en quien la ha dado, y ese es Dios. Dios. ¿Cómo podemos vivir entonces creyéndole a Dios? Bueno, debo seguir creyendo cuando no veo que nada cambie. Debo obedecer cuando no comprendo la instrucción y cuando no entiendo por qué Dios decide tal o cual cosa. Tercera cosa, debo dar cuando no lo tengo. ¿De qué estamos hablando aquí? Observen lo que dice el verso 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿De qué estamos hablando aquí? Que mi vida debe ser una vida de adoración total y absoluta. Darle a Dios lo que Él se merece, que es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en todos los sentidos y en todos los ámbitos posibles. Por la fe, no solamente adquirimos conocimientos, sino que la fe es el medio para recibir también la seguridad de la aprobación divina. ¿Se acuerdan? Lo decíamos también hace unos días. Dios calificó la ofrenda de Abel y de Caín. Una la aprobó, pero la otra no. Porque una estaba cargada de lo mejor que Abel tenía para Dios, de una actitud de adoración genuina y sincera. Y la otra era más bien cumplir el requisito. Darle a Dios, porque eso es lo que se estipula, que yo le dé a Dios lo que debo darle. ¿De qué estamos hablando aquí? Que fue la fe de cada uno la que hizo la diferencia. Dios aceptó el sacrificio de Abel por su fe, porque creyó que Dios merecía lo mejor, porque creyó que Dios merecía que yo derramara todo lo mejor de mí. Él creía que derramar todo lo mejor de Él, mientras que Caín no creyó lo mismo. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es: ¿cómo está nuestra fe en estos días? ¿Cómo está tu fe en estos días? ¿Cómo está tu fe ahora que tuviste que cerrar tu negocio? ¿Cómo está tu fe ahora que te redujeron el salario a la mitad? ¿Cómo está tu fe ahora que tienes que quedarte en casa? ¿Cómo está tu fe ahora que estás enfrentándote a la enfermedad de un ser amado? ¿Cómo está tu fe? Porque de lo que se trata el asunto y al punto medular al que necesito que lleguemos es que de lo que se trata esto es de buscar una relación con Dios íntima y personal que te lleve a confiar absolutamente, de creerle a Dios,
de tener la certeza de que Él proveerá en el momento indicado, de que Él sanará en el momento indicado, de que Él hará lo que sea que tú necesitas en el momento en el que Dios sabe que tú lo necesitas. Y no solamente estamos hablando aquí de dinero. ¿Qué dice la Escritura en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo crees de verdad? Que Dios te va a dar la paz que necesitas, la fortaleza, la sanidad, el dinero, las habilidades, las capacidades para superar lo que estás viviendo en este momento. ¿Lo crees? Estamos hablando aquí de que debes darle a Dios lo mejor de ti, tus capacidades, tus recursos, todo. Porque vivir por fe no es perder la oportunidad de dar, sino al contrario, darle a Dios todo lo que eres, porque sin duda alguna Él te ha dado todo lo que eres, todo lo que tienes. Dice una historia que hubo una mujer que le dio a su hijo 2 monedas el domingo por la mañana. Una de las monedas era para dar su ofrenda y la otra de las monedas era para gastar en lo que este niño quisiera. Así que en el camino hacia la iglesia, este niño iba jugando con sus monedas, lanzándolas al aire, las dos, cuando de repente una moneda cayó al piso y empezó a rodar. Y por más que este niño corrió y se estiró para alcanzar la moneda finalmente cayó en una alcantarilla. Este niño se puso muy triste, pero como era muy inteligente, de pronto pensó, y entonces levantó sus ojos al cielo y le dijo a Dios: Señor, lo siento mucho, pero tu moneda se cayó en la alcantarilla. A veces somos así con Dios, ¿verdad? La moneda que se perdió era la de Dios. El tiempo que ya no tengo, híjole Señor, era el tuyo. Era el que iba a dedicar a ti. Las habilidades, los recursos, en fin, 1000 cosas. Pero ¿de qué se trata creerle a Dios y vivir por fe? De darle a Dios cuando no tengo. Como la viuda pobre que echó allí 2 blancas, dice la Escritura. Porque en su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Qué es lo que tienes? Dáselo a Dios. Y estamos hablando de todo. De tu tiempo, de tus recursos, de tu esfuerzo, de tu familia, de tu trabajo, de tu dinero, de todo. Dáselo a Dios. Y si tú sientes, pero es que ya no tengo y esto es lo único que me queda, dáselo a Dios y observa lo que Él va a hacer. Observa lo que Él va a hacer. Creerle a Dios es darle cuando creemos que no tenemos o cuando realmente no tenemos. Cuarta cosa, persistir cuando no lo deseo. Seguramente has vivido muchos momentos en donde lo que quieres es ya tirar la toalla, es ya no quiero seguir luchando con esta situación, ya estoy cansado, yo Señor me he entregado a ti, he buscado tu rostro, he buscado obedecerte en todo y las cosas no funcionan, ya no tiene ningún caso seguir a Jesús, seguir caminando en la vida cristiana o en X o Y o en mi matrimonio o en X o Y circunstancia. Y hay momentos en los que por más que alguien nos diga, ánimo, sigue adelante, sí se puede, nosotros ya no lo deseamos. Seguro te ha pasado. A todos nos ha pasado en algún momento dado de nuestra vida. Pero ve lo que dice el verso 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Otra de las marcas de una vida de fe, de una vida que cree, es la persistencia. Y Moisés anduvo por el desierto guiando al pueblo de Dios 40 años. ¿Se imaginan lo que es eso? Nosotros llevamos, ¿qué será? 10 meses de pandemia y ya estamos desesperados, vueltos locos. Moisés tuvo que guiar a este pueblo por 40 años en el desierto, queja tras queja, idolatría, desobediencia y una serie de situaciones
terribles. No había día que el pueblo no se quejara de Moisés, de su liderazgo y de Dios y de todo lo que Dios no hacía por ellos. Pueblo rebelde. Un montón de dificultades, de frustración, de desesperación, y a pesar de eso siguió adelante hasta el fin de su propia vida. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? Lo que lo sostuvo desde que supo que era hebreo y no egipcio hasta el último de sus días fue haber puesto los ojos en el invisible, en Dios. Por supuesto que si tú tienes tus ojos puestos en las dificultades, en las cosas que no salen bien, en las cosas que están mal, en las relaciones que están dañadas, en los problemas familiares, en los problemas matrimoniales, en las situaciones del trabajo, en la crisis económica, en la crisis de salud, si tú tienes puestos los ojos allí, por supuesto que no vas a querer continuar. Cualquiera quisiera tirar la toalla en esas condiciones, pero si tú pones los ojos en Dios, Él te va a vivificar, Él te va a levantar, Él te va a sostener, Él te va a fortalecer para que tú puedas seguir adelante. Cuenta la historia de un hombre que con mucho esfuerzo había finalmente logrado tener un negocio a los 60 años de edad. Una gasolinera y un pequeño motel. Tenía su restaurante, el motel y la gasolinera y había esforzado toda su vida por lograr conseguirlo y finalmente lo tuvo. De pronto se acercó alguien para hacerle una oferta por su negocio, para comprar su negocio, y le ofreció $200,000. Este hombre decidió rechazar la oferta porque no estaba dispuesto a jubilarse todavía. Y dice la historia que 2 años después, cuando tenía ya 65 años de edad, construyeron una autopista que desvió el tráfico de su negocio, lo cual hizo que él perdiera todo. ¿Por qué? Porque no volvió a tener ni un solo cliente, ni para la gasolinera, ni para el motel, ni para el restaurante. Y lo perdió todo. La mayoría de las personas a su edad hubieran tirado la toalla, pero este hombre lo que decidió hacer fue poner al servicio sus habilidades y capacidades. Lo poco que él sabía. ¿Qué sabía? Sabía cocinar pollo. Así que tomó su coche y empezó a viajar por todos lados en Estados Unidos intentando vender su receta de pollo a otros restaurantes, pero su recorrido fue terriblemente difícil. Nadie quería comprar su receta. Fue rechazado, algunos piensan que por más de 1,000 restaurantes, hasta que por fin alguien quiso comprar la receta. A pesar de los obstáculos, este hombre siguió perseverante, caminando hacia su meta, y dentro de unos pocos años había empezado una cadena de restaurantes por todo el país, que después se extendería por todo el mundo, y es la cadena que hoy conocemos como Kentucky Fried Chicken. Este hombre era el coronel Sanders, y esta es una historia verídica. Él pudo haberse deprimido y haber dicho, ya hasta aquí llegué y pues ya, se acabó. Pero en vez de hacer eso, siguió adelante, perseveró, siguió adelante, siguió caminando, siguió moviéndose, siguió buscando. Y entonces, Dios bendijo ese esfuerzo. Seguramente tú has vivido muchos momentos en los que estuviste a punto de tirar la toalla en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu servicio a la iglesia. Posiblemente en esta situación que estamos hoy, te sientes tentado a ya tirar la toalla, ya no tiene caso que yo me haya cuidado, si ahora ya estoy contagiado, en fin, muchas cosas. Tal vez estás siendo tentado a dejar de confiar en Dios, en tomar las riendas de tu vida económica, en tomar las riendas de las decisiones que hay que tomar ahora. Recuerda lo que dice el profeta Isaías. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento que persevera en Él, en el Señor, porque la perseverancia es un signo distintivo de la fe verdadera.
Si tú quieres vivir por fe, debes perseverar a pesar de no tener el más mínimo deseo de hacerlo. A pesar de que las circunstancias que vivimos te hagan creer que es mejor dejarlo por la paz. La perseverancia en la fe trae como consecuencia la aprobación de Dios. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Necesitamos poner los ojos en esa verdad, en esa promesa, en esa realidad, en ese Dios que hace esa promesa, para que cuando lleguen los momentos difíciles, tal vez como estos que estamos viviendo, o peores, nosotros podamos seguir adelante, nosotros podamos seguir caminando. Dios está contigo y no se va a ir, y lo que espera de ti y de mí es que podamos perseverar, confiar cada momento, creerle a Dios y seguir caminando tomados de su mano hasta donde Él nos quiera llevar. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes: confiar en Dios aun si no lo obtengo. Dice el verso 35, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿De quién está hablando este pasaje? De todos estos héroes de la fe de los que estamos hablando. De Abraham, de Moisés, de Abel, etcétera, etcétera. Y esta es una de las cosas más complicadas de la fe: seguir creyendo, seguir confiando a pesar de no obtener lo que yo espero obtener. Tenemos dos opciones: ajustar nuestra expectativa a lo que Dios está prometiendo, que a lo mejor no está ajustada. Si lo que yo estoy esperando es que Dios mande una bolsa de miles de dólares que caiga aquí enfrente de mí con un letrero que diga para el pastor Amaro, bueno, muy probablemente eso no va a pasar, porque eso no lo dice la palabra. Es una ilusión, es una fantasía. Pero si yo me ajusto a lo que la Biblia sí dice que debo vivir, que debo esperar de Dios, y eso es lo que espero, probablemente entonces estaré en el camino correcto. Pero a veces, aún teniendo la expectativa correcta, Dios decide no darnos en este tiempo, en esta vida, lo que esperaríamos que Él nos diera. Tal vez oraste mucho tiempo por ese ser amado que finalmente falleció, y tu anhelo era que siguiera contigo, y no sucedió. Porque Dios tiene propósitos mucho más altos y más grandes que los nuestros. Los mejores premios de la fe no se dan en esta vida, sino en la resurrección. La recompensa que estos hombres obtuvieron por haber decidido perseverar en su fe, mantenerse creyéndole a Dios, la recibieron en la eternidad con Cristo. Y lo que yo quiero decirte es que aun cuando tal vez tú no obtengas lo que estás pidiéndole a Dios, puedes seguir creyendo. Debes seguir creyendo, porque ahí no termina. Porque a lo mejor más adelante Dios te va a ayudar a entender el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. Pero de lo que puedes tener plena certeza es de que a pesar de lo que pase, hay una recompensa reservada para ti en la eternidad si perseveras en tu fe. Dice una historia que un hombre pidió una flor y una mariposa, pero recibió un cactus y una oruga. Así que decepcionado arrumbó ese cactus y esa oruga por ahí en algún lugar. Y dice la historia que un día, cuando estaba buscando algunas cosas, volvió a ver el cactus y se dio cuenta que había una flor en el cactus. Y volvió a ver la mariposa, la oruga, que ya no era una oruga, sino una mariposa. Y lo que esta historia nos enseña es que
A veces, con el tiempo correcto de Dios, podemos hallar lo que habíamos esperado hallar. Podemos seguir confiando, podemos seguir creyendo, y tal vez lo que hoy tú deseas no es como tú lo deseas, pero tal vez lo será en el futuro. O tal vez no. Y aún así, debo seguir creyéndole a Dios. Así que decídete a terminar este año creyendo. Decídete terminar este año confiando. Decídete terminar este año y empezar el siguiente creyendo las promesas de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque a pesar de las circunstancias difíciles, siempre podemos seguir confiando en ti, creyendo en que tus promesas se cumplirán en nuestra vida, porque así lo has prometido y porque tú eres fiel, porque no hay ninguna razón para creer que no harás lo que has prometido hacer. Así que te rogamos, Señor, en esta hora, que fortalezcas la fe de todos los que están viendo esta transmisión, que fortalezcas la fe de cada familia, de cada persona que está observando esto, Señor, y que esa fe les pueda sostener en los momentos más duros y más críticos que tal vez tengan que enfrentar. Gracias, Dios, porque a pesar de lo que ha pasado, nos has sostenido y hemos podido llegar al final de este año. Y con gratitud venimos a ti a rendirte el honor y la gloria que tú mereces. Nos has sostenido, nos has amado, nos has guardado, nos has bendecido. Y eso es motivo de profunda celebración de ti, Señor. Así que te alabamos y te rogamos que recibas esta alabanza, nuestros corazones, como una ofrenda grata para ti. Gracias, Dios. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz fin de año y un muy feliz inicio del siguiente. Bendiciones.